Hoy día traemos dos historias. Vamos a ir a segundo de Samuel en nuestras Biblias, el segundo libro de Samuel. Mientras lo vamos buscando, permítanme darles algunos datos interesantes sobre Samuel y estos libros, porque normalmente decimos segunda de Samuel, ¿ya? Y está mal expresado, ¿ya? Bien, aprendemos acá, el Señor nos capacita. Decimos segunda de Samuel, o a veces decimos segunda de Reyes también, o segunda de Crónicas, ¿ya? Y el término correcto es segundo. Segundo de Samuel, segundo de Reyes, o primera de Crónicas, primero de Crónicas. ¿Por qué? Porque estos son libros. Si ustedes se fijan, a ver, vamos a tomarnos el tiempo, porque para eso hemos venido. En sus Biblias debe decir primer libro de Samuel, o segundo libro de Samuel. ¿Sí? Si no está ahí, normalmente en los títulos lo dice. Pero si no lo dice, son libros. Entonces yo no puedo decir segunda libro de Samuel, estaría mal expresado, gramaticalmente. Segunda libro de Samuel no puedo decir, segundo libro de Samuel. Y si lo resumo, digo segundo de Samuel nada más. ¿Cuándo se aplica cuando es, por ejemplo, primera de Pedro, segunda de Pedro? ¿Por qué? Porque son cartas. Primera carta de Pedro, segunda carta de Pedro, o primera carta de Juan, ¿sí? Entonces ahí sí se aplica el de. Y también, ya aprovechando, terminando esta pequeña lección, decimos también segunda de Corintios, o segunda de Timoteo, o primera de Timoteo. También está mal expresado, porque no lo escribe ni Timoteo ni los Corintios, lo escribe Pablo. Entonces lo correcto sería primera a los Corintios, no de Corintios, sino a los Corintios. ¿Ya? Solamente quería, mientras iban ubicándose en sus Biblias, en segundo de Samuel, capítulo 6, ¿ya? Darles este dato, ¿no? Ahora, lo podemos decir no hay ningún problema, nos entendemos, tampoco no nos vamos a estar corrigiendo, pero lo importante es hablar con propiedad, ¿sí? Muy bien, entonces en segundo de Samuel, capítulo 6, a partir del versículo 12, hay una historia. David está trayendo el arca a Jerusalén, la capital del reino. ¿Quién es el rey? David, el rey David. Ya David asumió el reinado, él está trayendo el arca para dejarlo ahí en Jerusalén, y posteriormente se va a construir un templo. Ya el arca no va a estar en un tabernáculo como era en el desierto, sino va a estar en un templo, una infraestructura, ¿ya? Pero no lo va a construir David, sino lo va a construir su hijo, ¿sí? El Señor le dice, no, tú no lo vas a construir. David junta todo, oro, piedras preciosas, los materiales, él lo junta, pero le dice Dios, tú no lo vas a construir porque tú eres un hombre de guerra. Tus manos están manchadas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Era un hombre de guerra, David era un guerrero. Entonces le dice, lo va a hacer tu hijo Salomón. Ahí, con él vamos a construir. Es por eso que Salomón lo construye. Volviendo a la historia, dice acá a partir del versículo 12, fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue, llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Hasta ahí es interesante cómo David, en su reverencia, no solamente cumple un cometido, no solamente se propone llevar el arca y listo, sino que él hace todo lo que puede para agradar a Dios, y dentro de ellos hace sacrificios. Nosotros, muchas veces, en nuestra vida, si hacemos un análisis, cumplimos a veces como rituales religiosos nada más, pero no damos de más. A mí me da mucho gusto ver, salen los especiales, se cantan,
Y cada uno, Dios nos da diferentes habilidades y talentos y también situaciones. A veces oramos por sanidad y la sanidad Dios nos la da y muchas veces no agradecemos. Sería bueno de repente dar un testimonio. Esta semana, estuve mal y oré al Señor con fervor. El Señor usó de repente la medicina para recuperar la sanidad y darlo como testimonio y gratitud al Señor. También es una forma de darle nuestra gratitud al Señor. Y eso es lo que está haciendo David acá cuando va haciendo sacrificios ya en el camino. En el 14 dice, y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Y así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Este sonido de trompeta era un cuerno de carnero, conocido como shofar, así se le conoce. Entonces iban tocando y él iba danzando. Danzando, esta es una palabra que se usa poco, pero su significado significa como girar fuertemente o violentamente. Como dice ahí en el 14, danzaba con toda su fuerza. Entonces era una forma de danzar. Y estaba, no digamos estaba desnudo totalmente, porque tenía una túnica. Pero ¿qué pasa? Si nosotros hacemos un análisis, él se había despojado de su vestimenta real. Un rey usaba pues un traje de púrpura, ¿no? Morado, diríamos para nosotros, ¿no? Púrpura morado, con corona. Pero él no, él decide solamente usar una túnica simple que usaba un sacerdote para oficiar. Entonces, ¿qué le estaba diciendo? Yo no estoy entrando como el rey acá en Jerusalén, porque el rey es Jehová, porque el rey es el Señor. Entonces, él se desprende de eso. Él se desprende. A veces, ¿y por qué lo menciono? Y voy a estar haciendo pausas, porque muchas veces nosotros, a veces tenemos cargos que a veces decimos, ¿no? Popularmente, ¿no? Alguien llega, por ejemplo, no sé, a una alcaldía o a un cargo dirigencial y es el presidente o el directivo de algo, ¿no? Entonces esta persona comienza a hacer uso y abuso del poder que tiene. Entonces, esta persona, ¿qué pasa? Nosotros decimos, se le ha subido los humos, decimos, ¿no? Se le ha subido los humos. Entonces ya no conoce a los amigos, ya trata como que con menosprecio a los subordinados. Y entonces eso no debe ser en nosotros, mis hermanos. Y eso debemos aprender de esta historia de David, que él se desprende, siempre con humildad, siempre con humildad. Él se desprende de sus trajes reales para darle la gloria al Señor. Es más, está danzando, algo que no era bien visto, porque un rey o un anciano, o mucho menos un rey, debía mostrar las piernas, las rodillas. Entonces, y mucho menos de repente salir de lo protocolar, ¿no? De lo ceremonial, entrar formalmente. Él entra danzando, en signo de humillación a Dios. Continúa en el 16, cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón. Miren qué interesante, porque la palabra es clara, porque él no estaba danzando para que lo vieran sus súbditos, para que lo aprobaran o no. Él no le estaba importando eso, porque dice la palabra ahí que él estaba danzando. ¿Para quién? Para Jehová, para Dios estaba danzando. Entonces, a él no le importaba si tenía aprobación o no, él estaba danzando para Dios, despojado de su realeza, digamos. 17, metieron pues el arca de Jehová
y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado, y sacrificó David holocausto y ofrendas de paz delante de Jehová. Nuevamente siguen las ofrendas, y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y repartió a todo el pueblo y toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas, y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. ¿Cuánto tenemos que aprender y cuán clara es la palabra? Muchas veces dejamos pasar, solamente leemos y a veces dejamos pasar estas lecciones. David no solamente estaba viendo por él, no estaba enfocado en él, ni quería que el pueblo esté enfocado en él como rey que está trayendo el arca. Él bendice al pueblo y comparte con el pueblo. Él tenía algo que compartir y comparte con cada uno, y le dice que les da pan, les da de comer y les da un poquito más. Entonces, él no está enfocado en él. Es importante mencionarlo. Yo no sé quién más escuchará este servicio, esta predicación, pero puede ser que de repente hay alguien que va a llegar a ser de repente alcalde, va a llegar a ser algún cargo jerárquico, presidente de repente de la República, congresista, diputado, no lo sé. Y tiene que entender que cualquiera sea el lugar donde Dios te ponga, tu humildad siempre debe ser como la del Señor Jesucristo, como la que está mostrando David acá. La humildad es una insignia muy importante en la vida del creyente. Entonces, y no solamente eso, sino que si está en mi mano poder compartir algo, incluso de mis peculios, de mis graneros, de mi cocina o de mi casa, lo pueda hacer con total libertad en el nombre del Señor. Porque más bienaventurado es dar que recibir, dice la Escritura. Más bienaventurado es dar que recibir. ¿Por qué? Porque el que recibe se beneficia con la ofrenda, pero el que da recibe bendición y multiplicación. Por eso que a veces entre hermanos, cuando un hermano le da una ofrenda a otro, el hermano que va a recibir la ofrenda dice: no, hermano, no te preocupes, ahí nomás. Y esto yo a veces he notado, por ejemplo, en otras iglesias donde yo congregaba, a veces levantábamos una ofrenda y entregábamos por diferente situación, ¿no? Recuerdo que una hermanita tuvo la pérdida de su mami y partió su mamá, creyente, está con el Señor, y la hija no era muy creyente, digamos, congregaba, pero no era tan, digamos, comprometida en las cosas del Señor. Y yo levanté una ofrenda y esta hermanita, le hicimos llegar, ¿no? Le hicimos llegar la ofrenda monetaria y esta hermanita como que se ofendió un poco, ¿no? Yo lo noté así, como que se ofendió, como que dice: hermano, disculpe, pero no necesitaba dinero, ¿no? O sea, una cosa así me respondió. Entonces, no, parece que no había escuchado esto, ¿no? Que es más bienaventurado dar que recibir. Ella estaba recibiendo una ofrenda monetaria, pero si ella rechazaba esa ofrenda, estaba rechazando la bendición para los que habíamos hecho la colecta. Habíamos recaudado la ofrenda. Entonces, por eso es importante, mis hermanos. Y no solamente la ofrenda debe ser dinero. Yo puedo ofrendar pan, de repente por ahí me cayó, me regalaron, o compré un saco de limón, o 2 cajas de mango. Y ese mango, yo puedo comer mango todos los días, pues hermano, ¿no? Hasta que se me acabe. Pero si yo conozco de alguien que puedo compartir, entonces yo gano esa bendición de compartir. Y estoy seguro que el Señor lo va a volver a multiplicar. Entonces, es algo que debemos aprender, mis hermanos. Voy de visita a algún lugar, no importa, llego con una mano de plátano, no importa. Una manito de plátano, algo que tenga. ¿Sí? Siempre, digamos,
dentro de lo posible, ¿no? Si no tengo, no tengo. Yo he ido a veces visitar hermanos y íbamos y con mi esposa y dábamos algunas cositas, ¿no? Nos ofrecen algunas cositas que teníamos por ahí, a veces ropita, cosas por el estilo. Y esta familia siempre tenían algo que compartirnos, aún de sus carencias, de su pobreza, siempre, ¿no? Siempre, una frutita, uvita, cositas así, ¿no? Entonces, siempre, mis hermanos, y estoy seguro que la bendición del Señor llega ahí, llega a ese lugar. Entonces, es algo que nosotros debemos aprender como iglesia. En el 20 dice, volvió luego David para bendecir su casa. Miren qué interesante, porque no solamente se desprende de él, no ve lo de su reino, su palacio, sino se preocupa en el pueblo y después su casa. Y saliendo Mical a recibir a David, dijo, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Mical es la hija del rey Saúl, una de las esposas de David, y le reclama. Pero si nos fijamos bien, el reclamo va, podría ser por celo, ¿no? Oye, mi esposo está lanzando semidesnudo, ¿no? Y lo están mirando las chicas. Pero podríamos pensar de esa manera, pero lo que le está fastidiando a ella no tanto es eso, sino, si ustedes se fijan ahí, dice, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel. Le está diciendo, oye, tú eres el rey y te estás comportando como un mono delante de la gente. Ya estoy parafraseando, eso no dice la escritura, ¿ya? Sino que quiero hacer énfasis en eso, en el reclamo. Entonces, le está reclamando, oye, tú eres el rey, has quedado honrado con lo que has estado haciendo, has quedado mal. Eso es lo que le está diciendo. Te has comportado como cualquiera, como un cualquiera, como un vasallo. Así te has comportado, no has quedado como rey. Eso le está reclamando. Entonces David hace una réplica y le responde lo siguiente, yo quiero pensar que es como un fastidio. Si alguien me pisotea a mí y me dice lo que sea, me dice que me he comportado como un mono, no lo dice la escritura, ¿ya? Yo lo estoy diciendo para hacer énfasis, ¿ya? Si a mí me reclama, me dice que me he comportado como un mono, bueno, insúltame todo lo que quieras. Pero si tú estás poniendo tus intereses por encima de los de Dios, entonces sí me va a fastidiar. Entonces, por eso es que David, entendemos acá, que le hace una réplica. Y dice en el 21, entonces David respondió a Mical, fue delante de Jehová, quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Entonces, David le dice eso, ¿no? No solamente eso, le dice, no solamente eso, y si me tengo que hacer más vil, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Por Dios, si me tengo que humillar ante Dios, lo voy a hacer. Y eso a mí no me importa. Es más, Dios me ha elegido a mí por encima de tu padre y de toda tu casa. Eso le está replicando David, y le está diciendo, o sea, métete conmigo si quieres, pero no con mi adoración. Métete conmigo, pero yo voy a poner siempre, porque él lo que está haciendo es reconocer a Dios como el rey de Jerusalén, como el rey del universo. Eso es lo que está haciendo acá. Bueno, y cierra este bloque, ¿no? En el versículo 23 dice que Mical, la hija de Saúl, y miren qué interesante, es la hija de Saúl, ¿no? Y Saúl sabemos que era un hombre, digamos, no solamente despistado, sino desobediente, arrogante y perverso y asesino. Era un hombre terrible. Y como un padre de repente pueda transmitir, digamos, ese ADN espiritual, ¿no?
porque se está comportando como su padre, le está importando más su reino. Cuando Saúl se entera de que Dios había elegido a David como sucesor en el trono, lo quiso matar y lo buscó para matarlo y lo correteó, digamos nosotros, por el desierto hasta querer matarlo. Entonces era un hombre que tenía ese espíritu, esa alma oscura, y al parecer eso, digamos, de una u otra forma había inducido a su hija. Por eso es importante que nosotros los padres también, digamos, enseñemos a nuestros hijos justicia, amor, humildad, temor a Dios. Eso es lo que nosotros debemos transmitir, que ellos vean que por encima de nuestra autoridad está la autoridad de Dios. Que por encima de nuestra autosuficiencia, de repente por mi trabajo, por la cuenta bancaria, por los bienes materiales que tenga, está mi temor a Dios y que simplemente somos administradores de las cosas que nos da Él. Entonces debemos transmitir a nuestros hijos ese ADN, ese espíritu. ¿Ya? Quise mostrar esta humildad de un rey. Acordémonos que David es el prototipo del rey, es el prototipo del Mesías. Es el, cuando le dicen al Señor Jesús, hijo de David, están diciendo que Él es el Mesías, el que iba a venir. No David, porque después de David hubieron más reyes. Salomón, Roboam y una serie de reyes más. Pero el prototipo del reino es David. Pero ¿quién es el rey por excelencia? ¿Quién es el rey que merece? Salud, hermano. ¿Quién es el que merece sentarse en este trono? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. Y eso es algo a veces que nosotros perdemos de vista. Nosotros a veces espiritualizamos. El hombre religioso todo lo hace espiritual, ¿no? Es supersticioso, se persigna, reza, hace como mantras religiosos y siempre está buscando cómo, espiritualizar las cosas. Pero sin embargo nunca aterriza. Pero el Señor Jesucristo, acordémonos, que se hizo carne, se encarnó para vivir una vida como tú y como yo, sufrir como tú y como yo, y morir en una cruz la muerte que nosotros debíamos pasar. Nosotros estábamos perdidos sin Dios. Por eso que el Señor Jesucristo vino a buscar y salvar lo que se había perdido. El pago que nosotros no podíamos pagar, valga la redundancia, lo pagó el Señor Jesucristo. Él nos justifica, es por eso que nosotros somos justos. Él nos santifica. Él es el Rey. Él vino a ofrecer el reino a su pueblo y su pueblo no lo recibió. Tenemos 4 evangelios, ¿sí? Bueno, es un solo evangelio en realidad. Son 4, quien lo escribe, que lo tenemos en nuestra Biblia. ¿Quiénes son? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Muy bien. 4 evangelistas, 4 evangelios, pero es un solo evangelio. El evangelio no es de Mateo, no es de Lucas, no es de Juan, no es de Marcos, ¿sí? No es de. El evangelio es según San Marcos, según San Mateo, según. Y cada uno tiene una perspectiva. Esto cuando lo estudiamos es maravilloso, porque Mateo le escribe a los judíos, él escribe a los hebreos, él escribe a los judíos. Él, cuando vemos el evangelio de Mateo, lo vemos para los judíos. Es cuando hace una cronología, por ejemplo, lo hace hasta Abraham, nada más. Claro, porque es para judíos, de ahí para no hay interés. Si cumple, el Señor viene de la línea de Abraham, Él es el Mesías, ¿sí? Es un dato, por ejemplo. Marcos escribe para un público romano, Lucas para un público griego, y Juan sí es universal, ¿no? Para todos. Juan da los 3 primeros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, se le conoce como sinópticos. Sinópticos, ¿qué quiere decir? Que se tienen que ver como que juntos. Es como que cada uno te muestra una parte del cuadro.
Cuando tú lo juntas, ves todo el panorama, ¿sí? Juan sí nos da una perspectiva, otro enfoque y nos da otros datos también. Yo quiero mostrar hoy, el día de hoy, vamos a ir a Mateo. Mateo capítulo 21, hoy día domingo, y vamos a ver la entrada triunfal en Jerusalén, pero ya no de David, sino de el Rey de Reyes. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Encarnado acá, en esta tierra, en esta tierra que estás pisando ahorita, por acá, en esta misma tierra, caminó el Señor Jesús. Y esta es la entrada triunfal de nuestro Señor, y lo vemos, y vamos a partir de 21, en el versículo 1, leemos, dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijera algo, decid, el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decía la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron, hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Miren qué interesante, esta es una profecía que el Señor está cumpliendo. El Señor cumple todas las profecías del Antiguo Testamento las cumple el Señor. En la cruz se cumplen como 33 o 42 profecías que estaban en el Antiguo Testamento, solamente en la cruz. Y durante su vida, como en este caso, se cumple. ¿Dónde estaba esto? Estaba en Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Lo pueden verificar después en casa. Que se cumpla esta profecía. El Señor cumpliendo esta profecía. ¿Ya? Viene ese de Jerusalén a Betfagé. Este Betfagé significa casa de higos. Casa de higos. ¿Ya? Y acá, miren, hoy ya estamos aprendiendo bastante. Bet, en el hebreo, bet es casa, ¿ya? Bet es casa. Es como cuando uno dice Betel, Bet-el, Bet-el. Él es Dios, es la comprensión, digamos, de él, el Dios de los hebreos, ¿ya? Él es Dios, haciendo referencia a Dios, y Bet es casa, entonces sería la casa de Dios. Betel significa la casa de Dios, ¿sí? Y así podemos encontrar otros Bet por ahí, ¿ya? Entonces ya sabemos. Entonces acá dice la casa, esa es la casa de los higos. Aparentemente era, digamos, para nosotros una chacra, ¿no? Entonces el Señor manda a pedir esta asna y a su pollino, o sea, un burrito con una asna, ¿no? Con su mamá burrita. Burrito, mamá burrita, ¿sí? Para entenderlo. A veces lo leemos así y no lo entendemos. Es un burrito, mamá burrita. ¿Y qué dice que hacen? Ponen sobre ellos sus mantos. Y esto es algo muy interesante, ¿ya? Normalmente, actualmente en los caballos, ¿no? En los burritos a veces se le pone montura, ¿no? Al Señor le ponen mantos. Y este es un acto, digamos, de subordinación, es un acto de mostrar que el que se va a sentar ahí es alguien importante. Y todos están poniendo sus mantos ahí, ¿ya? En el 8 dice, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Miren ahí, no solamente está el Señor montado en el burrito, sino que las personas le están haciendo, digamos ahora, ¿no? Cuando hay personas importantes, estos espectáculos de la farándula o estos espectáculos del cine, y que ponen una alfombra, ¿qué color?
una color roja, ¿sí? Una alfombra roja pone. ¿Qué quiere decir? Que los que pasen por esa alfombra roja son las personas importantes. El resto está fuera de esa alfombra roja. Solamente las personas importantes pueden caminar por esa alfombra roja, ¿sí? Hay lugares donde todavía se usan estos protocolos, ya, que no se puede pasar por un lugar donde no estás tú autorizado, ¿sí? En este caso, al Señor le están haciendo eso, ¿no? Le están poniendo mantas, palmas, y están recibiendo ¿a quién? A su rey, a su rey. En el 9 dice, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Miren qué interesante, este Hosana, o también se puede pronunciar como Hosaná, ¿ya? Hosaná es una palabra que significa Dios salva o Dios sálvanos. Ellos están diciendo, tú eres el Mesías, tú eres el Rey, en ti hay salvación. Ellos, muchos, los que estaban en esta multitud, esperaban a un Mesías poderoso, a un Mesías que venía, digamos, con un ejército y los iba a liberar. En el periodo intertestamentario, los 400 años que hay de silencio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, hay un periodo que se conoce como periodo intertestamentario. En este periodo pasan una serie de cosas, dentro de ello la profanación del templo y también la purificación con los hermanos Macabeos. Y estos hermanos Macabeos también hay una historia que ellos entran de esa manera. Pero esta entrada es la del rey. Y ellos están reconociendo al Señor Jesucristo como el Rey, el Mesías, el Cristo, el que iba a venir. Cristo, griego. Mesías, hebreo. Es la misma palabra. Es lo mismo. Ambos son lo mismo. Cristo en el griego, en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, en hebreo, Mesías. ¿Ya? Hebreo, griego. ¿Pero qué significa? Significa ungido. Ambas palabras significan ungido. Él es el ungido de Dios. ¿A quién se ungía? Se ungía a sacerdotes, a profetas y a reyes sobre todo. Se ungía a reyes. ¿Se acuerdan cuando va Samuel y busca a David y el jovencito David y le unge? ¿Qué era ungir? Derramar aceite sobre su cabeza y que se derramara. Eso era ungir, lo ungía. ¿El Señor Jesucristo fue ungido como rey? Claro que sí, pero no con aceite, sino con el Espíritu Santo. Estamos en el 10. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Estaban algunos reconociendo al Señor como rey, estaban algunos identificándolo y estaban entendiendo que él era un hombre del pueblo, era un hombre que se estaba levantando y que Dios lo había enviado. ¿Ya? Entonces es importante entender esto, mis hermanos, porque Dios permita que veamos la pasión y ahí vamos a entender que esta misma población que lo aclama diciendo Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas, ya se va a poner en contra del mismo Señor Jesús. Pero eso será tema de otra predicación. Entonces, seguidamente hay una historia que es la purificación del templo. Ya, la purificación del templo. El Señor Jesús purifica el templo. Pero antes de terminar con esa parte, quiero decirles que el Señor entra en un burrito. ¿Ya? Entra en un burrito. Entra con un burrito que nunca había sido montado. Entonces era un burrito arisco, digamos, ¿no? Entonces tú lo montas y podía caerse. Pero el Señor, en esa, digamos, naturaleza de Él, mantiene esa tranquilidad del burrito, porque es el Mesías, ¿sí?
Pero hay otro dato también que se usa, es que el burrito va con su mamá. Y la mamá le da tranquilidad al burrito. También, ¿sí? Pero no quiero resaltar ese punto, lo que quiero resaltar es que un conquistador, cuando un guerrero llegaba a una ciudad, llegaba en un caballo. Cuando un guerrero, alguien con poder o en señal de guerra, llegaba en un caballo. Y el Señor no está llegando en un caballo, está llegando en humildad y en son de paz con un burrito. ¿Sí? Está llegando con un burrito. Ese es otro dato interesante que nosotros debemos entender. El Señor viene en paz. Entra y presenta el reino en paz con un burrito. En humildad. ¿Sí? En humildad. ¿Ya? Capten eso, ¿de acuerdo? Capten eso. Y el pueblo no recibe al rey en realidad. Lo va a matar. Lo va a crucificar. Pero el Señor viene por segunda vez. Y adivinen en qué viene. En un caballo. En un caballo. Lo puedes leer, está en Apocalipsis 19, apúntalo, lo buscas en casa. Ya no viene en un burrito. Viene en un caballo. Viene con autoridad. Ahora sí, viene el rey con toda su fuerza. ¿Sí? Interesante. Y eso es lo que nosotros esperamos, mis hermanos. Y termino con este bloque de la purificación del templo, que no lo voy a leer. El templo lo purifica el Señor, lo limpia. Habían hecho cueva de ladrones, tanto los que vendían, los que hacían los cambistas, como los que compraban también. Entonces ahora el templo es nuestro cuerpo. Permítame alegorizar un poquito acá. Ahora el templo es nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo tiene que estar limpio, mis hermanos. Porque en nuestro cuerpo, en nuestro ser, en nuestra alma, y nos ha conectado nuestro espíritu al Padre, Dios ha entrado en nuestros corazones. Cristo reina en nuestros corazones. Él es el rey de mi vida. Él es el rey de mi corazón. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, dice. Ya no gobierno yo, sino que dice mi Señor, ¿qué es lo mejor para mí? ¿Y qué debo hacer interesante? Dejar que el Señor limpie mi corazón. Él es el que limpia. Dejemos que Él lo limpie. Corresponde a nosotros no meternos, válgame la expresión, no meternos basura. Ni en la mente, mucho menos en el corazón. Hay que cuidar nuestras mentes. Y si cuidamos nuestras mentes, vamos a cuidar también nuestros corazones. El Señor nos ha dado un corazón de carne, que siente. Un corazón que sabe discernir conscientemente entre lo bueno y lo malo, no convenientemente, sino lo que es bueno y lo malo es malo, porque el mundo afuera dice la palabra que a lo bueno lo dice malo y a lo malo le dice bueno. Nosotros no. Nosotros que tenemos una conciencia renovada sabemos que es bueno y que es malo, que agrada y que desagrada a mi Señor. Hemos aprendido mucho el día de hoy. Vamos a ponernos en pie, mis amados hermanos, para terminar.